Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 604 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 2 de abril 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y oigan ustedes, mucho se ha hablado de la creación de un nuevo sindicato de petróleos mexicanos y hoy nos llega una información que nos envió un amigo de aquí de Coatzacoalcos y que es procedente, se procesó allá en Oaxaca, en el portal Cuarta Plana de nuestro viejo conocido Alfredo Martínez de Aguilar, que allá por los años 80, 90 estuvo aquí en Coatzacoalcos y creó, más bien operó aquí una extensión del periódico Noticias de Oaxaca, de otro también viejo conocido y amigo, José Martínez Bastida. Bueno, pues ahora Alfredo Martínez de Aguilar dice lo siguiente, dice: Óscar Solórzano y Luis Zapata reorientaron a la disidencia nacional de los petroleros y Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas apoyan el nuevo paradigma sindical. Dice en lo que son los bajantes, los titulares: el brutal terrorismo impuesto por Carlos Romero Deschamps y los dirigentes seccionales fue reiteradamente denunciado por Yolanda Morales Izquierdo, quien hoy es la líder nacional de Petromex, así se llama el nuevo sindicato Petroleros de México. Y esto dice Alfredo Martínez de Aguilar en su información, y dice: solo los que luchan tienen derecho a hacer realidad sus sueños, por más utópicos que estos sean. Dos oaxaqueños contagiados de la santa locura del Quijote han hecho realidad lo imposible. La nueva dirigente nacional del sindicato Petroleros de México, Petromex, es, ya decíamos a ustedes, una mujer, y no es precisamente la senadora campechana María de los Ángeles Sánchez, que anduvo promoviéndose, recuerdan ustedes, muy aceleradamente en todas las visitas que hacía López Obrador a Campeche. Incluso un día ya le quisieron que le levantara la mano y él se molestó, le dijo: esto no es así, no se maneja así. Y hoy, bueno, pues Gloria, la diputada, la senadora de Morena, María de los Ángeles Sánchez, ve esfumársele el sueño de convertirse en la nueva dirigente del sindicato petrolero de Petroleros de México, Petromex. Y dice Alfredo Martínez Aguilar, da una serie de datos donde confirma, decíamos, que Yolanda Morales Izquierdo es la nueva secretaria general y que ya Petromex recibió la toma de nota de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Luisa María Alcalde, y nos muestra una foto precisamente donde aparecen los autores. Ella es, en este caso, ella es la nueva lideresa del sindicato denominado Petromex, Petroleros de México, Yolanda Morales
izquierdo. Aquí se las vamos a mostrar. Primero, dónde está con sus dos compañeros que lucharon por esta causa hasta hacerla realidad. Ahí están, son ellos tres, y Yolanda Morales Izquierdo es ella. Yolanda Morales Izquierdo es la secretaria general de Petromex, el sindicato de petroleros mexicanos. Esto es una información que por supuesto estamos dando y que tiene sustento por venir de donde viene, de Alfredo Martínez Aguilar, decíamos, un oaxaqueño periodista distinguido que estuvo por acá, por Coatzacoalcos, con el periódico, trajo el periódico Noticias, aquí mandaban la información y al otro día se lo mandaban por autobús desde Oaxaca, imaginen, ya llegaba, ya circulaba después de mediodía, pero fue un proyecto que intentaron aquí en Coatzacoalcos en esos años en que tenían sus oficinas ahí en la esquina de Gutiérrez Zamora y 16 de septiembre. Es una nota importante porque no hay duda, dicen que ahora ya no va a ser el sindicato petrolero del PRI, nosotros agregamos que no, que ahora va a ser el sindicato petrolero de Morena, o sea que tiene de todos modos el sello gubernamental, solo que ya no con la venia priista, sino con la venia morenista. Es la tarea que se ha fijado el presidente Andrés Manuel López Obrador de exterminar todas las expresiones sindicalistas que crearon en el que fue su partido, el Revolucionario Institucional, y que ahora ya empezó con el sindicato petrolero, que es el que le interesa porque necesita un sindicato a modo, definitivamente, para hacer todo lo que está haciendo. Y a ver qué dicen estos nuevos dirigentes que celebran con todo, con bombo y platillo, que ya tienen la toma de nota de este sindicato Petromex, pero habría que preguntarles también qué opinan de los recortes brutales que está ya aplicando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no solamente recorte personal, sino, ya les decíamos, bajó 2 niveles de los que marca el organigrama, o marcaba el organigrama de Pemex, 2 niveles menos, y les está cancelando conquistas sindicales de prestaciones, supuestamente y lógicamente, para el bienestar de los trabajadores petroleros, que hoy pues no han dicho nada, se quedaron mudos. Y no hay duda que estos hombres del sindicato, bueno, pues quieren, del nuevo sindicato, pues se van a hacer a las reglas que le marque el presidente López Obrador, pero ya no habrá tiempos de jauja en el sindicato petrolero, así se entiende, porque pues habrá reglas que va a fijar el propio gobierno de López Obrador para hacerlo más democrático, y podría ser que surjan otros, porque esta es parte de la reforma laboral que todavía no se aprueba en el Congreso de la Unión, pero que está orientada precisamente por la política sindicalista de López Obrador a que se generen muchos sindicatos en todas las empresas, lo cual el mismo empresariado ha dicho que es un riesgo, porque ya no van a saber ni con quién tratar, y si no les estalla una huelga, se las estalla el otro, y si este pide tanto, pues el otro va también a pedir lo que corresponda, y se generaría el caos en la productividad nacional por esta nueva política laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mientras ve la paja en el ojo ajeno, no ve la viga en el propio. Y qué bueno que se fortalezca la democracia sindical, por supuesto que sí, pero qué malo que dé paso a que se genere el advenimiento de tantos sindicatos como la base quieran. Acuérdense que con 20 trabajadores se puede integrar, se puede solicitar la fundación de un sindicato. Y lo mismo va a pasar por ejemplo, en centrales como la CROC,
la CPM, la Cruz ayer ya se reveló allá en la frontera norte, concretamente en Matamoros, por los movimientos que se supone que está alimentando contra las maquiladoras y empresas como la Coca-Cola, el senador Napoleón Gómez Urrutia Napito, el que defraudó 75 millones de dólares a los trabajadores mineros para un fideicomiso que solamente benefició a él, y es el que anda precisamente promoviendo esta nueva política salarial sindical de el 20% de incremento al salario base y un bono de 32,000 pesos anual para cada trabajador. Es decir, algo que pues social, la política socialista estimula el bienestar del trabajador, pero en este caso pues va a ser una bola de nieve que puede ir creciendo y que lejos de ayudar al trabajador lo va a perjudicar, porque ahorita en Matamoros muchas empresas cerraron porque se declararon no aptas o no les convenían sus intereses para pagar el 20% de incremento salarial y el bono de 32,000 pesos para cada trabajador, y andan muchos trabajadores solicitando trabajo, pero el problema es que los identifican como quienes provocaron el cierre de las otras empresas y no los ocupan, no los contratan. Esas son las políticas populistas que deben analizarse a fondo para que en lugar de ayudar, perjudiquen al trabajador principalmente y a sus familias, por supuesto. Y por el otro lado vamos a comentarles cuál es el as de la baraja que trae bajo la manga Andrés Manuel López Obrador pues no es toma y daca, sino en este tira-tira de declaraciones que se trae con el presidente Donald Trump por la cuestión migratoria, y que ya ha amenazado el presidente de Estados Unidos con cerrar la frontera, prohibir que se importen vehículos de México, armados en México, y también que va a suspender los apoyos económicos que da a la región de Centroamérica, empezando por Honduras, El Salvador, Guatemala. Y también sobre qué hace el presidente, pues ya él mismo lo ha dicho, lo comentábamos, que ha consultado con sus expertos internacionalistas de allá de Poza Rica, en los mítines de Poza Rica y de San Luis Potosí, que si contesta o no las amenazas, todo lo que declara el presidente estadounidense, que ya le dijo al presidente de México que mucho bla bla y poca acción en cuanto a detener el flujo de migrantes. Ya hoy le echó flores diciendo que bueno, ya la secretaria de gobierno Olga Sánchez Cordero, que estuvo hace una semana allá en Estados Unidos, bueno, pues ya hoy trajo la novedad de que ya están aplicando a la altura del estado de Chiapas, ahí están deteniendo el flujo de migrantes centroamericanos y demás, cubanos también, que ya ahora han llegado en gran cantidad, y pues para revisar documentación y ver su historial, a ver si no tienen antecedentes penales, porque se está infiltrando mucho delincuente, como los sobradamente conocidos peligrosos de la Mara Salvatrucha. Bueno, pues el as que tiene bajo la manga el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta lucha del gato y el ratón con Donald Trump, pues es exactamente la misma que está aplicando el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, con la ayuda, el apoyo de Rusia, de Vladimir Putin y la China comunista. Ese es el as que tiene López Obrador, y lógicamente que Donald Trump sabe sobradamente que no le conviene tener a un país satélite de Rusia y de China colindante con Estados Unidos, como es México. Y aquí sabemos cómo estuvo ayer una delegación de legisladores de Estados Unidos, demócratas y republicanos, de la Cámara de Representantes, para platicar con el presidente. ¿Qué platicaron? No se ha dicho oficialmente cuál fue el tema o los temas,
pero a esto creemos que le está apostando López Obrador por su tendencia izquierdista, socialista, comunista, más bien socialista, no comunista, y lo sabemos cómo ha permanecido al margen. Es de los pocos países, y en el área es el único, a excepción de Cuba y de Bolivia, que no se han pronunciado en contra del dictador Nicolás Maduro, escudado López Obrador en la política diplomática mexicana de la no intervención para la autodeterminación de los pueblos. Pero tomen nota, ese es nuestro punto de vista, más valioso es el de ustedes, en el sentido de que ese es el as que tiene bajo la manga López Obrador. Decirle a Trump: no estoy solo, pero cuidado, porque expondría a México a un caos. Aunque Rusia y China pudiesen entrar al relevo de comprarle a México los productos que hoy se le venden a México, a Estados Unidos, y ayer decía el alcalde de Ciudad Juárez que de cerrar la frontera, Donald Trump impactaría nada más a Ciudad Juárez gravemente, porque dejaría de exportarse de México a Estados Unidos un promedio de 5,000 millones de dólares por día. O sea, así es el flujo tan grande del intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos. Por otro lado, también existe el riesgo de que permanecer Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en esa posición de no definición, pues también afectaría la firma del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. También los que de esto saben consideran que podría ser otra de las armas que aplicaría Donald Trump contra México en caso de que el presidente López Obrador tienda a seguir esa política de la que ha dado señales hacia la política socialista cubana, venezolana, bolivariana, y que ya están eliminando en Argentina, en Ecuador, donde tuvo mucha presencia, en Argentina con Cristina Fernández y en Ecuador con Rafael Correa, que los dos, por cierto, están siendo procesados, investigados por una serie de fraudes, cuantiosos fraudes que cometieron en nombre de un sistema que decía era el futuro del mundo, y que tanto capitalistas como, en este caso, socialistas, pues ya ni a cuál ir le vayan. Es decir, la situación de la relación Trump-López Obrador está en 3-2, está en una posición de preocupación, porque depende de la decisión que tome López Obrador, ya sea pensando en su ideología política y no pensando en los intereses de México y de los mexicanos. Y pues la secretaria de Energía, Rocío Nale García, dio el espectáculo nuevamente al pretender defender a sus ahijados que fueron exhibidos una vez rechazados por el Senado de la República. Decíamos ayer la tragedia de Jorge Amaya Mendívil, que no obstante que le dieron chance llevó su tumbaburro, llevó su acordeón, y pues apenas ahí pudo contestar lo del CEL, que ya lo habían ayudado nuevamente, el certificado de energía limpia, y él decía que era su celular, y ya las demás preguntas ya no pudo con ellas. Les comentábamos ayer, bueno, pues Rocío Nale, que estuvo operando a través de su suplente, que hoy es senadora, Gloria Sánchez, una de las fundadoras de Morena en Veracruz, y Jalapeña ella, bueno, pues le estuvo enviando mensajes, dicen, a través del celular, para que ella entró en defensa. Fue de los senadores de Morena que entraron en defensa de los 11 prospectos para integrar la Comisión Reguladora de Energía, y reclamó a los demás senadores de oposición que trataran con tanta rigidez a los integrantes de la terna que
remitió el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser comisionados de la CRE. Pero pues Rocío Nale, como siempre ha sido, agresiva, altanera, pues se le fue encima a los senadores porque estaban exigiéndole demasiado. Bueno, pues es que él no tiene memoria, Rocío Nale, y ellos se lo dijeron. Ya se le olvidó cuando ella fue diputada federal y senadora por un corto tiempo, mientras ya luego le trasladó el cargo a Gloria Sánchez, porque ella ya se fue a la Secretaría de Energía. Pero ella era implacable contra quienes comparecían para lo que fuera, y de origen priista, allí en el San Lázaro y en el Senado. Implacable, vaya, y no solamente en el estricto sentido de cuestionar, sino de ridiculizar, de agredir verbalmente, de insultar. Y hoy pues se espanta de lo que ella hizo. Pero pues fue muy criticada en las redes sociales porque le dijeron que no es posible que se ubique en sus nuevos tiempos porque ella no puede replicar y andar en la procesión. Pero ese es su mejor carta de presentación, la agresividad, que no porque en realidad tenga ella una convicción de morenista, sino lo que quiere, sabe que agrada al presidente de la República y por eso la tiene donde la tiene, y tuvo que echar marcha atrás y disculparse por ese Twitter que subió a la cuenta de la Secretaría de Energía. Una vez más, Rocío Nale se muestra exactamente como lo que ha sido y es una gente agresiva que no opta por el diálogo ni por el debate de altura, sino a través de la agresión, de ridiculizar a los demás, porque pues, es morenista, y lo que digan los morenistas es la única verdad y no hay otra ni habrá ninguna más, como lo vemos con el propio presidente de la República. Y mientras Veracruz está de rodillas ante la inseguridad pública que va creciendo a diario y que no se ve por dónde, y ha sido una constante, desgraciadamente, desde la docena trágica de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, continuó con Miguel Ángel Yunes Linares y sigue con Cuitlagua García Jiménez. Decían, 4 meses es poco tiempo, pero el problema es que no se ve que hagan algo. Sigue la violencia desatada. Aquí en el sur no hay, a ver cómo fueron a rafaguear la casa del superintendente de la Comisión Federal de Electricidad y luego pues amenazaron con ir a rafaguear las oficinas centrales ayer ahí en la avenida Hidalgo entre Bravo y Galeana frente al Panteón Antiguo, y no hubo operaciones administrativas ayer en comisión. O sea, estamos llegando a una situación demasiado crítica, preocupante, y que no hay una respuesta de los 3 niveles de gobierno, en este caso los 3 de Morena, el municipal de Coatzacoalcos, el estatal de Veracruz y el federal de Andrés Manuel López Obrador. Sigue la actividad para esto, que hasta dentro de 3 meses, dice Alfonso Durazo Montaño, estarían llegando, entre otras ciudades, a Coatzacoalcos los primeros elementos de la Guardia Nacional que están ahorita en proceso de capacitación. O sea, va a llegar gente con 0 experiencia, sí capacitada, pero sin experiencia, y 3 meses son demasiado, dadas las circunstancias que se están viviendo en México. Y si esto fuera poco, pues el secretario de gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que es decir, el gobernador Cuitlagua García Jiménez, pues siguen confrontados con el fiscal Jorge Winkler Ortiz, y ahora hasta los policías de seguridad pública estatal andan delinquiendo. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues en Tlaxcoyan habrían asaltado, violado a una maestra, a la que además despojaron de sus pertenencias, y también la misma seguridad pública del Estado, imagínense, seguridad pública del Estado,
habrían secuestrado a un hombre y en presencia de su esposa lo habrían ejecutado y también robándole todo lo que pudieron. Bueno, pues digo, ya ve que seguido dice Eric Cisneros y el propio gobernador Cuitlahua que Jorge Winkler no investiga los casos que se denuncian, y ya les contestó, bueno, ahí está el caso de sus policías que los están protegiendo, están incumpliendo ustedes, le dijo Winkler, con un deber legal, porque ni siquiera los han puesto a disposición del Ministerio Público. Y acababa de presumir Eric que sí, que si están ellos, cumple la ley, que todo elemento policíaco que transgrede la ley, lo primero que hacen es retirarlo de las tropas y después consignarlo ante las autoridades que correspondan. Pues resulta que no, que Eric Cisneros, que es decir, Cuitlahua García, y Jorge Winkler Ortiz, el fiscal carnal de Miguel Ángel Linares, siguen como los bueyes de mi compadre, jalando cada quien por su lado, y mientras uno, el gobierno estatal, para prevenir el delito, en el caso de la Fiscalía, para perseguir a quienes presuntamente violen la ley. Pero como andan, que ni el mismo gobierno está poniendo a disposición de la Fiscalía a policías transgresores de la ley, bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Entonces, pobre Veracruz, de veras, con esta situación que se está viviendo, porque están luchando por el control del poder, y entre esto el control pleno de la Fiscalía General del Estado, pero ya no pudieron tirarlo en los juicios políticos que le enderezó el Congreso del Estado, y pues hay un sabio refrán que dice que si no puedes con el enemigo, ya lo habíamos comentado, únetele para que, como dice también otro refrán, entre más cerca del enemigo, mejor, para conocerlo mejor y en un momento dado conocer sus debilidades para poder vencerlo. Siguen el gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado peleando y incumpliendo unos y otros la ley, porque en este caso de Jorge Winkler ya debió enderezar también una denuncia contra Eric Cisneros Burgos, que es el encargado de la seguridad pública del Estado, a donde tiene como titular a Hugo Gutiérrez, para que cumplan la ley, porque el buen juez por su casa empieza, por supuesto, ¿no? Y pues ahora resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya ve que ha presumido de un crecimiento de mínimo 4% para este año, pues ahora le volvió a salir de la misma casa, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Banco de México, Banjico, que es autónomo. Bueno, pues ellos hicieron una predicción de que México va a crecer de aquí al 2020, al año entrante, entre el 1.4 y el 2.4% en el Producto Interno Bruto, el PIB. Pero hoy nuevamente el presidente dijo que no, que él lamenta de llevarle la contraria, pero que él ya dice que va a subir más del 2%, ya se bajó del 4%, pero sigue para este año no más el 1.46, sino el 2%, dice. ¿Y fundado en qué? Bueno, si él no es un experto, debiera escuchar a los expertos y que le digan ellos qué es lo que tiene que hacer, cómo debe manejarse la política económica del gobierno federal para no gastar más de lo que ingresa. Es una norma general que sucede hasta en las familias. El que gasta más de lo que gana, bueno, pues simple y sencillamente se quiebra. Y es lo que él no entiende. Quizá él tiene su varita mágica que por lo visto no le ha dado resultado en otros lados, y menos en algo tan sensible como son las finanzas públicas, y sobre todo la confianza que se genere en los inversionistas nacionales, extranjeros, y también en las empresas calificadoras, con las que tampoco quiere escucharlas, porque él tiene otra política misteriosa por ahí escondida para lograr el avance de México sin depender de los pronósticos que se hagan, donde se sabe ciertamente cómo es que se fracasa
o cómo que es que se triunfa en el caso de los países y en el renglón de las finanzas públicas sobre todo. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues sigue teniendo contra la pared al presidente Andrés Manuel López Obrador. Decíamos, da vergüenza que una minoría, el 10% del Magisterio Nacional, tenga contra la pared al presidente y está en compás de espera la nueva reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, y esto sigue dando paso a que se continúe trabajando con la reforma de Enrique Peña Nieto, de la que dijo Mario Delgado, el coordinador de Morena en Salazar, no quedaría ni una coma, y le dejaron todo ya, está quedando todo, y se siguen preguntando cuáles son los compromisos, por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispensándole tanta atención, tanta tolerancia a la intolerante proguerrillera CENTE, que representa el 10% del Magisterio Nacional y no al 90% que se hizo, se sujetó, se disciplinó a la nueva reforma y está cumpliendo con todo lo que ésta ordena, y solamente no se han incorporado los que no quieren la superación en la enseñanza y optando por la capacitación para aprobar los exámenes de evaluación. Y ya López Obrador, en su reforma, que todavía no tiene ni pie ni cabeza, se comprometió con la CENTE a hacer a un lado la evaluación. Ya le decíamos que creó otro órgano parecido pero diferente al Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, el INE, y creó otro supuestamente autónomo como el INE, pero no, porque de la reforma López Obradorista va a depender del Ejecutivo, de López Obrador, y pues ya ahí la situación cambia, porque debe escogerse para esos cargos a gente con pleno conocimiento de lo que es la pedagogía, de lo que son las nuevas estrategias educativas, para que en realidad funcione. Pero si va a poner a los mismos que como que está enviando para comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, pues ya estuvo que nuestra educación para nuestros niños, adolescentes y jóvenes principalmente va a ir para atrás como el cangrejo. Sigue empantanada la reforma educativa López Obradorista, e incluso podría acordarse un periodo extraordinario de sesiones para poder avanzar. Si no, van a esperar hasta después de las vacaciones de Semana Santa para poder abordar. Entre tanto, la CENTE pues sigue mandando en las decisiones de un aspecto tan importante para el desarrollo de México, a través de la educación de calidad para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Sigue esto dependiendo de los intereses mezquinos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tienen derecho como trabajadores de la educación a reclamar justicia social y no persecución laboral, pero tampoco tienen por qué exigir que de ellos dependa el control de las plazas y las nóminas. Esto es lo que está pasando en este momento, y sigue ahí en un sospechoso compás de espera la reforma educativa, la nueva reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, que sigue impávido, que sigue indiferente y diciendo no los toquen ni con el pétalo de una rosa. Bueno, pues ya sabemos cómo seguirá gobernando López Obrador cuando al interés nacional antepone los intereses de sus aliados, se trate de quienes se trate, como el caso de la reforma educativa y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y hace años que de distintas formas se ha gestionado el retiro de la caseta de peaje del puente Coatzacoalcos 1, que está, lo sabemos, saliendo del puente
hacia Villahermosa, y que se pase hacia la zona de Nuevo Teatro, ya en Mulhuacán, ya en las goteras de la autopista a Cozoleacaque, a Villahermosa. Bueno, pues hoy el compañero Eder López Cabrera, un excelente joven reportero, retoma una información del diario de Nanchital, donde se refieren a que recientemente, es una información que la tuvimos, pero no creímos que fuera tan trascendente, porque fue a iniciativa del diputado Gonzalo Guízar Valladares, el saltimbanqui, que llegó por Morena en la alianza que tuvo el PES, que perdió el registro nacional, y pues ya ve que andaba jugando por el lado de Miguel Ángel Yunes Linares, y hace poco mandó a publicar que había tenido un encuentro en la cumbre con Julio Scherer Ibarra, el asesor jurídico de la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que habían acordado trabajar de común acuerdo con el gobierno de Guízar, con el gobierno del Estado, el Congreso. Dijimos, no puede ser, Gonzalo no tiene esa estatura para que lo tengan que llamar a la presidencia. No, lo mandaron a llamar para leerle la cartilla, jalarle las orejas y decirle, ¿te disciplinas o te disciplinas? Punto. Bueno, pues ahora logró sorprender al Congreso con esa iniciativa para que se le ordenara de inmediato al gobernador que retirara la caseta. Y siempre recordamos de que no es posible eso. ¿Por qué? Porque no se trata de hacerla a un lado, de cancelarla o cambiarla a otro punto, porque lo que se recauda ahí en esa caseta, recordamos cómo anteriormente se repartía proporcionalmente entre Coatzacoalcos y Nanchital, pero a raíz de que surgió el proyecto del túnel sumergido, bueno, pues se creó un fideicomiso y hacia allá ya no le daban nada a Coatzacoalcos ni a Nanchital, sino se iba al fideicomiso ese recurso, que sigue yéndose. Entonces no se puede, no es el gobernador el que va a cancelar un compromiso, costaría más caro, como explica el compañero de López Cabrera, que hacerlo habría necesidad de pagar un monto de aproximadamente 1.000 millones de pesos. O sea, no sería negocio para el gobierno del Estado, cuyas finanzas están tan deprimidas, todavía estar pagando algo por cumplir una promesa de campaña, no de Guízar, sino de Amado, de Tania, de Mónica, de todos los que han pedido, del propio Cuitlagua y del propio López Obrador, todos en campaña. Sí, vamos a quitar vamos a cancelar la caseta, pero primero tendrían que haberse enterado cómo operaba. Hoy pues ya es una propuesta de Guízar que aprobó el Congreso y que es improcedente por estas circunstancias que les decimos. Pues a ver qué otra cosa inventa por ahí Guízar, porque se quiso cubrir de gloria atendiendo un reclamo que no es nuevo, decíamos, hace años, que la población de Coatzacoalcos, que por una u otra causa tiene que cruzar el puente, y sobre todo toda la zona industrial y municipios como Nanchital, el mismo Villa Allende, Agua Dulce, La Truapa, Mulhuacán, Iguatlán del Sureste, y todo lo que tienen que venir a Coatzacoalcos, que es el centro comercial político por excelencia de la región, sobre todo de este lado. Y bueno, pues va a seguir la caseta ahí donde está, porque no alcanzó la decisión a petición de Gonzalo Guízar Valladares, que tomó en la 65 legislatura veracruzana. Y pues ya ya está en cebejara.com nuestra columna. Hablamos del recuento de los daños de la inseguridad pública desde los tiempos de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Linares, y ahora con Cuitlagua de García, y que siguen agarrados del chongo el gobierno del Estado y la Fiscalía General, y
el papelazo, el nuevo papelazo de Rocío Nale, que furiosa porque le batearon nuevamente a sus improvisados para la Comisión Reguladora de Energía, pues echó rayos y centellas. Y también lo que se espera de la reforma educativa. Y por otro lado, estamos hablando en nuestra columna también que el gobierno de López Obrador en estos 4 meses ha superado al de Enrique Peña Nieto en la asignación de obras, contratos por asignación directa y no por concurso, no por licitación. En este gobierno de López Obrador, dicen los que de esto saben, gente experta en finanzas, que 8 de cada 10 contratos han sido otorgados por asignación directa. Pues no, que no, eso es corrupción, se presta a eso, por lo menos a malas interpretaciones. ¿Por qué desechar la figura de la licitación en la que se abre el abanico para que sean muchos los que participan y no dársela a alguien al que usted quiera y convenga? Entonces, tomen en cuenta esta nueva contradicción del gobierno de López Obrador, que hablaba del corrupto neoliberalismo y ahora del corrupto liberalismo, y ahora su neoliberalismo está saliendo lo mismo que el liberalismo de la mafia del poder, torciendo las disposiciones legales para beneficio de sus aliados, no hay duda. Y pues por acá ya sabían ustedes que por fin cayó el apodado, la yegua michoacana templaria, Joel Alejandro, ya se me olvidó el nombre de el fenómeno de este tipo, tanto que se habló de él en los últimos días, y resulta que al final de cuentas pues le dieron aire al director de comunicación social e imagen del honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, que preside Víctor Manuel Carranza Rosaldo, o el Alejandro Arellano Torres, que fue acusado, como a todos consta, pero como es morenista, pues lo santificaba el propio Carranza, no pasaba nada, pero tanto fue el cántaro al agua hasta que pum, explotó, y fue acusado por empleados de la Dirección de Comunicación Social e Imagen del Ayuntamiento de ordeñarle los sobres quincenales de pago, casi quitarles el 50%, porque les había dado trabajo y tenía un coyote, vaya, y tenía derecho. Y luego quienes se molestaban, los perseguían acosándolos laboralmente, y otras situaciones que ya fueron denunciadas penalmente e incluso ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y por el otro, pues también trascendió que el señor ya se sentía todo un potentado del gobierno colaborativo, raíz de la esperanza de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y se compró un automóvil deportivo a la altura ya de su nuevo estatus. Él es un recomendado y cómplice de Rocío Nale García, que trabajó con él allá en la Cámara de Diputados, cuando diputada Rocío Nale, y fue cómplice también de Rocío Nale para los grandes negocios que hizo Rocío Nale con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos a través de Maricruz Vázquez Guízar, de la empresa Marvas, que maneja publicidad, y pues que le dieron un millonario contrato en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, porque lógico lo ordenó a quien le debe Víctor Carranza haber sido nominado para alcalde y hoy presidente municipal de Coatzacoalcos, Rocío Nale García. Esa es
ese es el gobierno que con los pensamientos, principios de Morena, que no engañan, que no roba y no traiciona al sabio pueblo mexicano, en este caso de Coatzacoalcos. Bueno, pues Joel Arellano Torres se compró un flamante auto deportivo que no pagó, y también por eso tiene una demanda. Y ya hoy, después de que trascendió su caída, a eso del mediodía más o menos, pues ya enseguida mandó a publicar por ahí. No hizo boletín, ya no le dio tiempo a hacer el boletín de su despedida, sino que ubicó por ahí a quienes, sus voceritos, para mandar a decir que había decidido dar un paso al costado porque es institucional, porque lo están acusando injustamente, que es inocente, pero que va a aclarar todo, y ya después de eso se va a ir con la frente en alto de Coatzacoalcos, ya sea a Baja California, a trabajar, o a su natal Michoacán. Que Dios lo bendiga y que Rocío Nale nos siga enviando esta gente, que no son la excepción. En todos lados se cuecen habas, aquí mismo lo hay. Pero, pues, ¿qué no había en Coatzacoalcos compañeros periodistas que hubiesen podido desempeñar con más dignidad y compromiso ese cargo de director de comunicación social e imagen del Ayuntamiento de Coatzacoalcos? Por supuesto que los hay, solamente que todo se acomodó. Hoy se ve en forma tal que alguien que no dejara huellas, pero por lo visto, y es innegable, que Joel Alejandro Arellano Torres dejó muchas huellas, como huellas delictivas en Coatzacoalcos, porque vino a lo que vino. No vino a servir, sino a servirse. Verlo para creerlo, pero pues este joven periodista michoacano nos resultó todo un gran ampón, y no resta más que desearle que le vaya bien y que Coatzacoalcos no regrese más que por sus cosas. Y escupió para arriba, porque se convirtió en un tipo perverso que manejaba a algunos medios para atacar, como lo está haciendo el López Obrador, atacar a quienes no callaban lo que está sucediendo en Coatzacoalcos, y que es algo que a todos consta, sobre todo en el renglón de seguridad pública y en la mala administración de Víctor Manuel Carranza Rosado, que no ha hecho nada sobresaliente en Coatzacoalcos, a no ser el Parque Central Ecológico, allá en donde estuvo el Miguel Hidalgo, con recursos de Petróleos Mexicanos, y que además atropelló los derechos y acuerdos firmados por otras autoridades con las ligas municipales de fútbol. Todas esas situaciones quería que se callaran, como otras más, y cuidado, porque vino Joel Arellano Torres a hacerla de el vengador de Víctor Manuel Carranza Rosado, y sobre todo de su patrona Rocío Nale García, que seguramente lo va a acomodar por ahí en algún gobierno morenista, donde pues ya se sabrá por dónde anda, y seguramente que en su momento van a llegar los rumores, los antecedentes de Joel Alejandro Arellano Torres, que escupió para arriba, así de simple. Y por hoy es todo. También tenemos en nuestra columna, pues ya todos se lo comentamos. Por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 604 de Política a la Mexicana, de este martes 2 de abril 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo, Dios mediante. Mañana, miércoles 3, por aquí estaremos, pero si hay algo antes, volveremos para compartirlo con ustedes. Y como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara,
su servidor, Carlos Velasco Jara.